Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladiaki y el día de hoy les voy a hablar del realismo mágico en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Creo que este libro tuve que hacer una pausa en mis videos e incluirlo en uno de manera estelar definitivamente, no solo porque sea un libro muy premiado y todas estas cosas, ¿no? De las cuales yo muchas veces no me dejo llevar ni guiar para decidir mis lecturas, pero sí creo que este libro es imprescindible si queremos entender el realismo mágico en la literatura. El realismo mágico fue un movimiento que sin duda marcó una época en la historia de la literatura y que desde luego pues formó parte de la historia de Gabriel García Márquez. Cien años de soledad es un libro que merece la pena leerse 100 veces durante otros 100 años y muchos años más. Pero no me quiero abocar tanto a lo que es en sí la historia y clavarme en sus personajes y en cómo se desarrollan, sino más bien en específicamente esos elementos mágicos que dotan a la obra de esa singular imagen, idea que le da genialidad sin duda. Bueno, creo que para partir de todo esto de la magia y del realismo mágico que existe en Cien años de soledad, tenemos que ubicarnos en el inicio de la obra, donde nos ubica con un entorno de gitanos. Un entorno de gitanos que son, hasta cierto punto, por ahí hay un amigo del protagonista, que es José Arcadio Buendía, y que hay un gitano que de repente le va y le lleva artilugios, inventos demoníacos o sobrenaturales, y entre ellos se encuentra con la piedra filosofal, esa añorada piedra filosofal de la cual se cree que uno puede dotarse de riquezas y de inmortalidad. Entonces es una de las cosas que más atesora el protagonista. Bueno, no sabría si realmente decir que José Arcadio Buendía es el protagonista de esta historia, pero sin duda es el nombre que más persiste durante toda la obra. Ya después ustedes lo sabrán a qué me refiero, cuando la lean, claro está. Y aquí es importante cómo los gitanos integran y dotan a la novela desde el inicio de toda esta parte mágica, de las carpas y de esos mitos a los cuales nos enfrentamos muchos. Yo entre ellos cuando era niño recuerdo haber ido a algún circo y recuerdo haber ido a alguna carpa donde se exhibía, no sé, que la mujer lagarto, y entrabas, pagabas tu lanita y todo esto nada más para ver a una supuesta mujer lagarto que estaba ahí echada en una pecera a la cual no podías tocar, no podías acercarte demasiado y además tenías tiempo limitado porque la fila iba en movimiento. Entonces, todo esto fue como lo que marcó el inicio de esta obra y además nos va introduciendo en un universo mágico. Y ese universo mágico, sin lugar a dudas, es el de Gabriel García Márquez con Macondo. Porque Macondo es un pueblo que surge después de que un grupo de personas se tienen que ir de su población original por un asesinato, a manos tal vez del protagonista, no lo sabemos, y pues tienen que irse a establecer a otra parte. Y desde la manera en que se establecen en ese otro lugar ya existe esa magia, ya habita la magia. Pero bueno, yo solo me voy a abocar a algunas imágenes porque sería muy desgastante hablarles de todo el libro. Pero sí hay unas imágenes que a mí me parecen cruciales, que no pueden dejarlas pasar cuando ustedes se atrevan a devorar esta obra. Una de ellas es un famoso padre, el padre del templo de este pueblo Macondo, que para recabar fondos, para salvar el templo y todas estas cosas que están en un contexto y un entorno social realista en apariencia, pues decide de pronto que sabe cómo volar. Levita y al levitar pues logra captar la atención de los pobladores y entonces empieza a reunir fondos a partir de esta actividad que desarrolla de una manera que nunca se explica cómo es que lo hace, dónde se formó, a qué escuelas fue, si estudió con Harry Potter, no sabemos nada, no sabemos de su origen ni nada, solamente de repente pues levita, ¿no? Y esta es la parte donde entra eso, ¿no? El realismo mágico que no pretende
que tú encuentres el origen de las cosas, sino que solo asumas que pasan porque el narrador te las cuenta y te dice que están pasando. Es como cuando ves una película y el cineasta es el que decide qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa y qué es lo que debes creer y qué es lo que no debes creer dentro del universo del cineasta. Entonces, otra imagen que me pareció bastante interesante fue un hilo de sangre que corre por la casa protagonista de la familia Buendía, y este hilo de sangre va recorriendo diferentes lugares de la casa hasta ubicarse en la cocina, donde se encuentra Úrsula, que está a punto de partir 36 huevos para elaborar no sé qué. Ustedes ya se tienen que enterar. Pero el asunto aquí es que Gabriel nos presenta como elementos muy precisos, como la cantidad de huevos que se estaban partiendo en la cocina, pero no nos explica el origen de este hilo de sangre que está recorriendo el escenario. Y no te lo va a explicar y no le interesa explicarlo. Le interesa que tú lo decidas, que tú seas quien desmenuce qué ocurre con ese hilo, por qué está, a dónde va, de dónde viene. Otro elemento que me llamó mucho la atención y que bastante se relaciona con nuestra situación actual, con pandemias y estas cosas, fue cuando me encontré con una peste del insomnio. Hay una peste que azota Macondo y en esta peste del insomnio, pues todos son víctimas. Es tan incierta como cuando llega la pandemia del COVID y que realmente no sabemos qué está pasando, de dónde vino, cómo ocurrió, pero ya está aquí y ahora es parte de nosotros. Así es como se inserta esta peste del insomnio en Macondo. Y me parece fenomenal la manera en que lo trabaja y cómo de verdad te hace creer que puede existir una peste del insomnio, hasta el punto que estuve a nada de meterme a Google a empezar a investigar sobre temas de los cuales Gabriel García Márquez solo tal vez se estaba burlando de nosotros, o tal vez de sí mismo. Por ahí también hay una lluvia de flores amarillas cuando fallece José Arcadio Buendía, que no les estoy contando el final con esta muerte, definitivamente, pero creo que sí es importante que se sepa que esa lluvia de flores amarillas tiene una connotación que está vinculada a la realidad, como una creencia de que hay bonanza y de que es algo positivo, algo bueno, ¿no? O que algo bueno viene después de esto. También hablamos de esos personajes que, además de que se repiten los nombres una y otra vez, o sea, José Arcadio, y primero, y segundo, y tercero, y todos los nombres de la historia se van a estar multiplicando y reviviendo una y otra vez. Entonces, aquí los personajes de pronto parece que, además de enredarnos, porque todos se llaman parecido, además de eso tenemos que estar atentos, porque de pronto hacen saltos en el tiempo. En un párrafo tú estás leyendo algo que está ocurriendo en este momento cuando yo les estoy narrando, y de pronto te digo, pero es que ayer cuando murió mi papá, y porque mañana lo vamos a velar y estamos muy tristes, y entonces te empieza a tejer una historia de pasado, presente, futuro, mezclando personajes que ya están muertos en un tiempo donde todavía estaban vivos, y es una mezcolanza bastante peculiar pero muy significativa que sin duda también le dio ese otro toque a la historia. Por último, pues les diría que la búsqueda del mar fue el elemento que decidí dejar para cierre, porque yo me vinculo mucho con el mar, siempre mis imágenes están cercanas al mar. Y creo que Gabriel García Márquez también está muy vinculado, o estaba muy vinculado al mar, y en esta obra no fue la excepción. Esa búsqueda del mar que nunca ocurre, y casualmente cuando dejé de buscarlo, aparece. Esa imagen me pareció bastante significativa, además de cargada de pues un mensaje de fondo que ustedes ya tendrán que interpretar, y podemos cambiar la variable mar y aplicarle cualquier otra palabra que ustedes quieran que esté relacionada con sus vidas, y sin duda van a encontrar algo interesante allí. Melquiades, ese gitano que fue su amigo desde la infancia de José Arcadio Buendía, creo que es un personaje que nos va a dejar un secreto, un reto para encontrar, y es otro de esos personajes que parece que no muere, aunque muere, y por ahí he escuchado que muchos piensan que es un personaje imaginario porque lo imagina el protagonista,
Y bueno, aquí yo creo que ustedes deben de ser los que decidan si de verdad es un personaje imaginario, si en realidad existió, o si tal vez 100 años de soledad es toda la imaginación de un solo personaje, de un solo narrador. ¿Quién sabe? Hasta aquí se los dejo porque no les quiero contar de más, porque luego va a parecer que les estoy queriendo contar el final de la historia. Y no, no es así. Hasta una próxima entrega.